2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. El día de hoy hablaremos sobre un tema que es muy importante, la comprensión lectora. Estaremos hablando sobre cómo podemos hacer una buena comprensión lectora sobre un texto. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! Muy bien, como te lo mencioné al inicio de la clase, el día de hoy estaremos hablando sobre una estrategia que es muy importante para la comprensión lectora. Seguramente en algún momento te pasó o te sucedió que cuando lees un texto a la primera no le captas el mensaje. Es necesario hacer una segunda o a veces hasta una tercera lectura. Pues el día de hoy hablaremos sobre una estrategia muy interesante. Se denomina la palabra clave. Y para entender esta estrategia es importante que podamos leer un texto, o por lo menos podamos escuchar. Te comparto a continuación el video del sapo que quería ser estrella. Veamos qué nos cuenta este texto. Veamos en el siguiente párrafo cuántas ideas nos quiere expresar el autor. He visto pasar una víbora con el cuerpo lleno de luces. Parecía una cadena de estrellas, y era porque se tragó a la luciérnaga del huerto. Así decía el sapo, escondido bajo el rosal, que aquella noche estaba cubierto de bichitos de luz. Pensar que si yo me tragara las luciérnagas de este rosal, brillaría igual que la víbora, y me convertiría en estrella, y todos los que me desprecian por mi fealdad se morirían de envidia al verme tan hermoso. Sí, me voy a comer todas estas luciérnagas doradas. En ese instante sopló el viento y sacudió el rosal, derramando una lluvia de luces. El sapo abrió la boca y la primera luciérnaga le pintó de oro la garganta. Siguió como una chispa hasta el fondo de su panza. ¡Bravo! Ya empiezo a brillar. Siguió lamiendo una tras otra las manchitas de luz que salpicaban el césped, hasta que no quedó ninguna. ¡Es maravilloso! Ya nadie brilla en el huerto. El único que brilla soy yo. Y realmente parecía un sapo de cristal, un hermoso sapo verde y lleno de fuego. Loco de orgullo y alegría, se miró en el espejo del agua. Soy lo más hermoso de la naturaleza, dijo, y se tiró en el estanque. Los peces se alborotaron y dijeron, ¡qué milagro! ¡Cayó una estrella al agua! Como te pudiste dar cuenta, el autor en este texto nos presenta varias ideas. Intentemos identificar y reconocer algunas de ellas. Empecemos por la primera. Observa que el autor nos presenta y nos muestra la descripción del lugar, la descripción del personaje y la situación en la que se encuentra. A eso le podríamos denominar una primera escena, que la podemos reconocer hasta este punto. Ahí tenemos a nuestro personaje, tenemos la situación y tenemos el problema que él siente que tiene. Esa se constituiría en nuestra primera unidad de sentido o nuestra primera escena, que la colocaremos de color verde. Lo que sigue a continuación es la acción que realiza el sapito para poder brillar y se va a empezar a comer a las luciérnagas. ¿Hasta dónde dura esa escena? Correcto. Coincidimos. Esa escena es hasta el estanque. Esa se constituiría en una segunda escena o unidad de sentido, que la identificaremos de esta manera. Tenemos entonces dos escenas o dos unidades de sentido, pero aún tenemos un poco más de texto. Claro, y es que la última escena nos habla de cómo el sapito ingresa al estanque y todos los peces se alborotan. Esa se constituiría en una última escena o unidad de sentido. Como ya tenemos identificadas nuestras unidades de sentido o escenas, ahora vamos a pasar a identificar las palabras clave.
Una palabra clave es aquella que se repite varias veces en la escena o unidad de sentido. Generalmente, esta palabra clave es un sustantivo. Te recuerdo que el sustantivo es la palabra que nombra, identifica. Palabras como mesa, silla, Marcelo, Juan, Miguel, son nombres. Y a través de estas palabras nosotros podemos identificar, podemos nombrar. Veamos entonces en la primera escena en la que tenemos de color verde, qué palabras serían las que más se repiten y que además sean sustantivos. Muy bien, tenemos entonces la palabra víbora, que podemos encontrarla por acá. Tenemos la palabra luciérnaga y tenemos la palabra estrella o estrellas. Si observas con atención, te darás cuenta que son las palabras que más se repiten dentro de esta unidad de sentido o escena. ¿Qué te pareció? Espero que el cuentito te gustara. Pues a continuación empezaremos a analizar cada una de las partes de este cuento y a partir de eso ampliaremos la estrategia de la palabra clave, que es un trabajo extraído del texto de Magalí Arandia de Jordán. ¿Cómo se trabaja esta estrategia? Te lo muestro a continuación. A continuación, te presento nuestro cuadro de trabajo. Este cuadro está conformado por 3 columnas. La primera columna nos indica el número de escenas o unidades de sentido que nosotros reconocimos o identificamos dentro del texto. A continuación, viene la palabra clave. Esa palabra clave que nosotros consideramos que es importante dentro de la narración. Y finalmente, estructuraremos nuestra oración. Bien, te recuerdo que en la primera escena, en el primer cuadro, encontramos palabras como víbora, luciérnaga y estrella. Entre estas 3 palabras debemos seleccionar una que sea la de mayor importancia. Considero que la palabra más importante es la palabra víbora. ¿Por qué? Porque dentro de ese fragmento nos menciona a este animalito como un personaje importante para la historia. Como ya ahí tenemos identificadas las 3 palabras, procedemos a realizar una oración. Esta oración tiene que estar relacionada con el cuento, tiene que estar relacionada con el fragmento que nosotros acabamos de leer. ¿Qué podríamos escribir? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué tal si empezamos con él observó a la víbora con el cuerpo lleno de luciérnagas? Es cierto, nuestro querido sapito observó a la víbora con el cuerpo lleno de luciérnagas. ¿Pero qué más sucedió? Sí, y deseó ser una estrella. Como te diste cuenta, ya utilizamos nuestras 3 palabras. Con esas 3 palabras estructuramos o redactamos una oración. Ya tenemos nuestra primera oración. Volvamos a nuestro texto. En la segunda escena o unidad de sentido de nuestro primer párrafo, podemos reconocer palabras como, por ejemplo, sapo, palabras como brillar o brilla, y palabras como hermoso, que son las palabras que más se repiten. Con estas palabras también vamos a estructurar una nueva oración dentro de nuestro cuadro. Observemos entonces cuál será el procedimiento. En nuestra escena número 2 reconoceremos las palabras que son sapo, brillar y hermoso. Entre estas 3 palabras, ¿cuál te parece que es la más importante? Sí, la palabra más importante es sapo, que la vamos a resaltar. Nuevamente procederemos a estructurar una oración con estas 3 palabras clave o palabras importantes. Y comenzaremos de la siguiente manera. El sapo comenzó a comer. ¿Qué fue lo que empezó a comer el sapito? A las luciérnagas. Y comenzó, ¿qué fue
lo que comenzó a brillar. Comenzó a brillar. ¿Qué fue lo que le causó eso a nuestro querido sapito? Bueno, se sintió hermoso. Ya tenemos entonces estructurada nuestra segunda unidad de sentido o nuestra segunda escena. Retornemos a nuestro texto. Nos queda por delante una última unidad de sentido. Y como puedes observar, esta última unidad de sentido, pues pasa el punto aparte de nuestro primer párrafo. Y llega hasta el segundo párrafo. Observemos entonces qué palabras podemos reconocer y podemos identificar como las más importantes. Tenemos la palabra estrella, que aparece varias veces dentro de este párrafo. También podríamos indicar y podríamos señalar la palabra peces, porque son protagonistas importantes dentro de nuestra narración. No hay más palabras por reconocer o identificar. Con estas dos palabras procederemos a realizar nuestra tercera unidad de sentido. Ya tenemos entonces en nuestro cuadro la tercera unidad de sentido. Ya anotamos las palabras. Palabra estrella y la palabra peces. Obviamente, la palabra estrella se constituirá en nuestra palabra más importante. Y realizamos el siguiente paso, que es estructurar nuestra oración. Y podemos decir, los peces vieron al sapo que se sentía una estrella. Este trabajo debemos realizarlo en todo el texto. Al principio te parecerá un poco complicado y moroso. Sin embargo, conforme vayas practicando, pues lograrás conseguir buenos resultados. Volvamos a nuestro cuadro y te explicaré la última parte de nuestro trabajo, de nuestra síntesis. Te dejo a ti pendiente la actividad de que puedas completar este cuadro con todas las escenas que puedas reconocer. Una vez que hayas terminado, procederemos a enlazar las oraciones que nosotros escribimos y redactamos. Es importante que antes de hacer eso, revises cada una de estas oraciones y verifiques que tanto los signos de puntuación como los de acentuación estén correctamente utilizados. A continuación, uniremos cada una de estas oraciones. Para unir estas oraciones utilizaremos palabras de enlace o conectores. Una palabra de enlace o conector es aquella que nos ayuda a relacionar una idea con la otra. Palabras como por ejemplo en, y, o, por lo tanto, sin embargo, en consecuencia, son palabras que nos permiten enlazar y conectar nuestras ideas para que nuestro texto tenga coherencia y sentido. Empecemos con la primera oración. La primera oración dice, él observó a la víbora con el cuerpo lleno de luciérnagas y deseó ser una estrella. Tenemos nuestra primera idea. Podríamos unir esta idea con el conector así. Y podríamos indicar así. El sapo comenzó a comer a las luciérnagas. Así el sapo comenzó a comer a las luciérnagas y empezó a brillar. Ahí nos hace falta un signo de puntuación, que es la coma. Se sintió hermoso. En este punto utilizaremos otro signo de puntuación, que es el punto seguido. El punto seguido nos ayuda a continuar con la idea que nosotros nos habíamos planteado con anterioridad. Y en este caso nos sirve mucho porque seguiremos hablando del sapito, pero hablaremos del sapito que ahora está rodeado de los peces. Y tendremos el siguiente resultado. Él observó a la víbora con el cuerpo lleno de luciérnagas y deseó ser una estrella. Así, el sapo comenzó a comer a las luciérnagas.
Veamos el siguiente resultado. Él observó a la víbora con el cuerpo lleno de luciérnagas y deseó ser una estrella. Así, el sapo comenzó a comer a las luciérnagas y empezó a brillar. Se sintió hermoso. Los peces vieron al sapo que se sentía una estrella. Espero que todas las estrategias que hablamos el día de hoy te sirvieran. A mí me fascinó compartir este conocimiento contigo. Te mando un cordial abrazo y será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.